Nunca prometió Madero imposibles, por más que sus enemigos lo tacharon de demagogo. Desde sus primeros discursos a los obreros de Orizaba, recordó que el secreto de la prosperidad está en el trabajo y no en la engañifa de sistemas que adulan a tal o cual clase de la población. Sin incitar al indio contra el blanco, inició la tarea de despertar a la raza vencida, sin proclamarse de derecha o de izquierda. Estuvo siempre atento al mayor bien de los humildes, sin preocuparse de la enconada hostilidad de los explotadores. Más allá de lo económico, también vio su atención de estadista. Durante su gobierno, la educación pública recibió el primer gran impulso de difusión. En los mejores tiempos de la administración porfirista, el presupuesto de educación pública no alcanzó más de 8 millones de pesos. Madero elevó el presupuesto de educación a 12 millones y con el aumento estableció las primeras escuelas rurales sostenidas por la Federación. La universidad le fue antipática por su positivismo, que él quería sustituir con un espiritualismo libre. Su empeño de difundir la enseñanza respondía al deseo de cimentar la democracia. Desde el principio, nuestra sociedad padecía de la periódica invasión de la barbarie del campo sobre los centros de cultura que se forman en la ciudad. Cada revolución ha sido desencadenamiento salvaje que arrasa el trasplante europeo penosamente cultivado por mestizos y criollos. Así, nuestras ciudades son islotes de un mar de incultura. Desde la época de las misiones, la dificultad de penetración en la masa indígena explica el constante peligro de la idea cristiana, diseminada en un ambiente que sigue siendo azteca en su capa profunda. Transformar este ascequismo subyacente es una condición indispensable para que México ocupe un sitio entre las naciones civilizadas. Mientras no sean educadas las masas, subsistirá el sistema de sacrificios humanos, así se llame Victoriano Huerta o Plutarco Elías Calles, el Moctezuma en turno. Todo esto sentía latir Madero bajo la costra de la democracia que implantaba. El viejo instinto que pide sangre no estaba vencido. Para aplastarlo, confiaba en su ejemplo y confiaba en la escuela. Con 10 años de escuela maderista no hubiera sido ya posible el carrancismo. No habrían vuelto a aparecer en nuestra historia los Orozco y los Pancho Villa. Madero liquidaba el facundismo, la supremacía del bruto armado sobre el civilizado constructor, es decir, cambiaba el sentido de la historia nacional. Y nunca desperdició ocasión de hacer prevalecer los valores de la mente sobre los impulsos del instinto. Entre los hombres del porfirismo salvó a Justo Sierra, lo hizo ministro de México en España y al ocurrir su muerte honró al educador por encima del guerrero. En el Paraninfo de la universidad se celebró una mañana la ceremonia mortuoria. Presidió Madero desde el sitial de la rectoría. Llenaron el hemiciclo centenares de estudiantes, poetas, artistas, jóvenes, viejos, mujeres, todo lo que en México representaba algo en materia de pensamiento. En la plataforma central, el féretro recién desembarcado de ultramar, cubierto de paños negros, era escoltado por guardia de honor, alumbrado en pebeteros de llama azulosa. Dijo el discurso oficial Urueta. Recordando su protección, comparábalo a la de aquel elefante de la India que vigila a los niños cuando juegan y los recoge con la trompa en el instante en que, transponiendo los linderos del jardín, podrían ser presa de las fieras que vagan en torno. Urueta lloraba al terminar su discurso. El auditorio se conmovió profundamente y Madero secó en público sus lágrimas. Nada le debía a don Justo, pero rubricaba el esfuerzo del patriota que persistió en su tarea no obstante el medio impuro que hubo de tolerar. La gente se sorprendía de ver al presidente llorando y no pocos siervos murmuraron. Aquello era contrario a la dignidad del cargo. Echaban de menos los salvajes caras protervas de nuestra galería criminológica presidencial. Otros recordaban al tirano de ayer que lloraba cuando le comunicaban el cumplimiento de sus propias órdenes de fusilamiento. Un buen número de personas, sin embargo, comprendió la trascendental diferencia de las dos maneras de llanto y en patriótico voto asoció los nombres de Justo Sierra y Madero. Desde una cámara lateral, la orquesta del conservatorio ejecutó los temas lentos, lacerantes de la marcha fúnebre chopiniana. Hubo otro discurso y al final, acompañado del cortejo, escuchóse la marcha del crepúsculo de los dioses, dolor esencial e inconsolable de cada destino.
la ilusión del heroísmo cortada por la brutalidad inexorable de la muerte, duda de la inmortalidad. Sin embargo, valía la pena una vida de dolor a fin de merecer los lamentos heroicos de la creación wagneriana. Afuera, bajo una mañana de gloria, se descubría el pueblo alineado en las avenidas por todo el trayecto al cementerio de Dolores. En el ánimo de los que formábamos la comitiva, persistía la sensación del río wagneriano que se derrumbaba en abismos. Arrastra las imágenes y avanza disolviendo, liquidando la tarea del mundo. Y como éramos nietzscheanos, experimentábamos la hueca conformidad del orgullo que se contempla a sí mismo y se engreía. Así sea de su propia fealdad. Oficialmente acababa nuestro héroe como había vivido, atento únicamente al proceso que se palpa y se deshace en la mano del experimentador. Su entierro no pudo tener pompa religiosa. Se quedó en Gotamerung, sin llegar a Parsifal. En lo privado, sabíamos todos que en cierta visita de Lourdes, la visión sobrenatural había tocado el corazón del poeta, y esto contribuyó a que todo México, el catolicismo, la ciencia y el anhelo de libertad conjugaran su impulso aquel día de duelo con esplendores de patriótica esperanza. El Averno. Faltaban ya pocas semanas para que se consumase en Washington el cambio de gobierno que habría de librarnos del enconado embajador. Unas sesiones más de esgrima diplomática y luego, con salida de Taft, cesarían las notas, cambiaría el rumbo internacional. El mismo cálculo se hacían, sin embargo, el embajador y los traidores que visitaban la embajada extranjera. Con desvergüenza, que parece increíble, no solo concertaron, también firmaron un documento que dieron a la publicidad al triunfar el Pacto de la Ciudadela. Trato de canallas, convenio de matricidas. Por él se coludieron los conspiradores con el agente de Washington para derrocar al único gobierno legítimo de toda la historia mexicana. Estaban presos los principales jefes de la conspiración y, sin embargo, los rumores corrían precisos. Se hablaba de fechas y de nombres, de regimientos comprometidos. Por mi parte, tantas veces había visto fracasar a los descontentos, tan vigorosamente había logrado reaccionar al gobierno, que no aceptaba la seriedad del riesgo. Mi contacto frecuente con zonas distintas de diversos estados confirmaba mi optimismo. Por todas partes se pensaba en trabajar al amparo de una administración reconocida como honesta, y la gente disfrutaba su libertad. Así que partí sin preocupaciones para Tampico al desempeño de una gestión profesional, la autorización para una nueva refinería. Tan ajeno estaba a lo que iba a ocurrir, que por primera vez decidí llevar a Adriana. No es que lo pensara tampoco, se cometen tales imprudencias por imperativo de la pasión. Hay en el amor un instante exaltado en que los amantes subirán a una torre para abrazarse a la vista del mundo. El delirio que los transfigura reclama el estruendo. No fue esta ocasión una torre, sino el reservado del coche dormitorio donde se abrigó nuestro escándalo. Asomados a la misma ventanilla, mirábamos el escenario prodigioso de los montes, escala de gigantes al costado del abismo vegetal. Parecía que ver aquello juntos nos ligaba para la eternidad. Estábamos en el mismo hotel. Saboreábamos la intimidad de todos los momentos como quien bebe la copa llena de un vino delicioso probado antes solo a pequeños sorbos. Ni el calor de la costa lograba apartarnos, la piel suda limpio después del baño. Y estar juntos a la mesa y el sueño en una misma respiración compensaba la angustia de las citas en que era forzoso estar atento al reloj. Nos sondeábamos el alma en las pláticas de abandono que siguen al placer compartido. El abogado y el gerente de la compañía me quitaban unas horas de la mañana. Luego, pretextando asuntos diversos, escapaba hacia el hotelito de madera pintada junto al mar. Cada encuentro parecía el primero. Cada vez era otro el sabor de sus labios, la impresión de su cuerpo bajo la túnica veraniega, el arrullo de su voz en la ternura. De noche ensordecía el estrépito del oleaje, nos aislaba, nos trasladaba a un universo sin preocupaciones y sin obstáculos, despejado como la eternidad, armonioso como el océano. La tarea del mundo parecía concluida al retirarse la marea, y solo quedaba dicha inefable, instante sin cambio. Ambición de perenidad en el estar, signo de la beatitud. Se es inquieto y revolucionario por no poseer la aventura. Si se padecen mujeres como la de Sócrates,
Por tal de salir de casa se instala un cenáculo. El dichoso, en cambio, se conforma con un sitio para su engreimiento, pausa breve en el camino de lo absoluto. Un rancho en la Huasteca para trabajarlo y un rincón en aquella playa para los veranos ardientes en que ella vendría a visitarme. No le pedía más a la vida y no era mucho pedirle porque la selva y el litoral se hallaban aún desiertos. Por allí no hay que disputar el sitio al prójimo, apenas a las alimañas. Me reía de las ambiciones políticas y aún de las otras, la de la notoriedad y la gloria por la cultura. Nada igual el ejercicio del alma en la soledad. Dedicaría unos años al trabajo profesional y luego vendría el retiro definitivo y laborioso en el campo y en la naturaleza. Escribiría entonces mi mundo como voluntad y representación, pero al revés, el mundo como amor que unifica las representaciones y transforma la voluntad en beatitud. Unas cuantas casas desocupadas había en lo que hoy es el balneario de Tampico, y el hotelito rústico que nos tenía de huéspedes. Una inmersión por la mañana y otra al atardecer nos dejaba permeados de energía marinera. Una tarde prolongamos el baño hasta el anochecer. Por el lado de tierra se metió el sol. Por el mar avanzaron las sombras. Levemente subía, bajaba a la superficie de las aguas con ritmos de respiración. La arena fina era un lecho blando. Pronto en el cielo alumbraron las mismas estrellas que contemplaron Eva y Adán desnudos en las noches del paraíso. Hoy en su abandono, con mayor afán buscan los cuerpos el consuelo de la posesión y la compañía. Pasó un buen rato sin más preocupaciones que los dedos que entrelazan las manos, al aire los cuerpos tendidos, extenuados. El frío de la noche nos obligó a levantar el campo. De cena nos dieron la especialidad de la costa, sopa de jaiba reparadora, si se toma en la juventud, y entramos en la noche con renovado ahínco de ahondar en la posesión. Sonó el teléfono horas después de amanecido el día. Únicamente mi colega tan pequeño conocía mi encierro, y en él me comunicaba la noticia estupenda. El general Reyes, poco después de ser libertado, había sido muerto en combate. Madero estaba preso en Chapultepec. Tampico estaba en calma, lo mismo que todo el resto del país. Rápidamente preparamos el regreso por el tren, por el primer tren. Caminamos una noche y todo el día siguiente, apretándonos sobre el asiento del pullman. Ella comentaba: fue mi luna de miel, la primera. A medida que nos acercábamos al centro del país aumentaban los detalles. La escuela de caballería y 2 regimientos habían liberado a los fracasados de los 2 rebeldes, de las 2 rebeliones anteriores, Reyes y Díaz. El primero cayó muerto en el ataque a Palacio. El segundo escapó refugiándose en la ciudadela, donde se defendía con 300 o 400 hombres. No había mayor motivo de alarma. No se concebía que 400 milicianos desleales pudieran derribar un régimen que contaba con el apoyo expreso de la nación. Había un punto negro, sin embargo. El general Lauro Villar, comandante de la plaza, había sido herido en el primer encuentro y para sustituirlo se había aprovechado el ofrecimiento que, en ese mismo instante, hizo de su espada el general Victoriano Huerta. De momento se había convertido así en el jefe militar del centro del país. Nuestro tren llegó casi a medianoche a la estación de Colonia. No había coches, así es que, seguidos de cargadores, nos trasladamos a pie por la colonia Juárez, donde Adriana tenía su casa. El tráfico había sido prohibido por el centro de la ciudad, pero se transitaba en las zonas de habitación. De pronto, el tiroteo remoto de una ametralladora nos sobrecogió. Tras de mucho comentario dormimos unas horas, apenas hubo sol, me eché a la calle en dirección de mi casa, por el hipódromo, hasta Tacubaya. No había novedad, y confirmaban las noticias corrientes. Subiendo a la azotea me mostraron los estragos del cañoneo en las casas del barrio sitiado. No funcionaban ya los teléfonos, ni corrían tranvías y taxis. Desempolvando una bicicleta arrumbada me dirigí a Chapultepec por calles interiores. No pases por enfrente de la casa de los Mondragón, me recomendaron. Era ya público que dicho milite, tras de sobornar a algunos jefes, se había escondido y participaba en la rebelión. Por el ascensor privado entré al castillo. Los rosales de la terraza no denunciaban ninguna alarma. En uno de los miradores hallé a Sarita. La rodeaban militares, entre ellos el director del colegio militar, situado en el anexo. Al presentarme a los oficiales expresó que eran del Estado Mayor del general Huerta. No nos queríamos los oficiales y los maderistas. Sin apretón de mano nos saludamos. Luego dijo la señora:
Pancho está allá en el palacio y desea mucho verlo. No es fácil atravesar la ciudad, pero en este momento salen para allá esos caballeros y les voy a rogar que lo lleven. ¿Qué noticias trae? Pues, respondí, que el país está en paz, pero angustiado por el rumor de que el señor Madero está preso. Me alegro de ver que no es cierto. Entonces, llamándome aparte, me recomendó: dígale eso mismo a Pancho. No está preso, pero quién sabe. Todo el mundo desconfía del general Huerta. Váyase pronto a ver a Pancho, se lo ruego. Mientras bajábamos por la rampa hasta el sitio en que aguardaba el auto, uno de los oficiales me dijo: está bien, licenciado, nosotros lo llevamos, pero le advertimos que hay riesgo, sobre todo en un auto militar. El otro día nos perforaron a tiros la capota. Si usted prefiere ir por su lado. Era un oficial acicaladito, cintas de oro, reloj de pulsera, tieso como sus colegas. Enseguida, sin disimular la intención agresiva, repuse mirándolos: no tengan miedo, conmigo van seguros, soy hombre de suerte. No me golpearon allí mismo porque tenían atada la voluntad. Todavía no les llegaba la hora de la traición. Se tragaron el sarcasmo y también me tomaron el sitio de honor del cochecillo poderoso. Sin incidente atravesamos las calles desiertas y entramos a palacio. El único peligro serio estuvo en que pudieron tener el capricho de entregarme a los sublevados. En el trayecto hablaban de los riesgos espeluznantes de los días anteriores. Todos habían sacado indemnes sus valiosas personas. En el salón azul encontré a Madero. Después del abrazo afectuoso le repetí la consigna: el país está en paz. Solo que se dice que Huerta le ha quitado a usted el mando y lo ha convertido en un prisionero. En ese instante asomó por el andar zigzagueante de fiera cauta el propio Victoriano Huerta. Madero reía de mi dicho. A ver, oiga usted, general, oiga lo que dice V. Sin darme la cara, el taimado oyó y cayó. Ni un músculo tembló en su faz renegrida. Sus ojos vieron desviado y sus labios no se abrieron. Madero habló: ya ve usted, aquí está el general, todo lealtad. Y al pasarle Madero el brazo por el hombro, el traidor logró escurrirse. Paseando sobre la alfombra, Madero me explicaba: no acaba de emprenderse el asalto de la ciudadela por temor de causar destrozos en las casas circundantes. El embajador americano amenazaba con practicar un desembarco de marinos en Veracruz si se causaba perjuicio a uno solo de los yanquis que vivían en la zona amenazada. El día anterior, todo el cuerpo diplomático, empujado por el embajador, había ido a pedirle que renunciara. Él les contestó despidiéndolos, negándoles el derecho de opinar en cuestiones de política mexicana. Pase por la secretaría particular, añadió, y vuelva a la hora del almuerzo para que lo haga con nosotros. Y no se preocupe, triunfaremos, porque toda la razón está de nuestra parte. En la secretaría hallé menos optimismo. En torno a Sánchez Azcona estaban los viejos maderistas. Muchos no pisábamos el palacio desde hacía meses, alejados más o menos por pequeñas inconsecuencias de los más inmediatos colaboradores de Madero. El peligro nos volvía a juntar. Recuerdo, entre todos, a Bordes Mangel y a Urueta. En voz alta se comentaba la pasividad de los ministros, especialmente la incapacidad notoria del encargado de la guerra. Lo que debía hacer Madero, exclamaba Chuco Urueta, es mandar a pasea a todo su gabinete y construir otro con jóvenes de lealtad reconocida. Volví a los salones presidenciales, momentos antes del almuerzo, y Madero tornó a convencerme. Luego que pase esto, afirmó, cambiaré el gabinete. Son muy honorables todos mis ministros, pero necesito gente más activa. Sobre ustedes, los jóvenes, caerá ahora la responsabilidad. No me van a decir que no. Verá usted, esto se resuelve en unos días y enseguida arreglaremos el gobierno. Tenemos que triunfar porque representamos el bien. Pobre de México si llegara a imponerse toda esa canalla que nos amenaza. No, no puede ser. El bien tiene que triunfar. En el comedor del palacio se servía una comida sencilla pero bien aderezada. Un Barsac de las viejas reservas llenaba el oro verdoso de la transparencia de las copas. La conversación del presidente era animosa, pero los ministros tenían aire lúgubre. De cuando en cuando estallaba una granada que se perdía en las azoteas, destrozando algún ladrillo y haciendo temblar ligeramente la cristalería. ¿Por qué?, pregunté dirigiéndome al ministro de Guerra tras uno de los disparos. ¿Por qué los sublevados tienen tan buena puntería y en cambio los nuestros nunca le pegan a la ciudadela?
La versión de que estaban de acuerdo sublevados y atacantes me acababa de ser confirmada en la Secretaría. El ministro de la Guerra, sin embargo, no tenía cara de traidor, sino de Bembo. ¿Por qué no asaltan y acaban en 2 horas con ese manojo de ratas?, insistí. Es una vergüenza que 400 hombres tengan en jaque a toda la nación que está en paz y apoyada al gobierno, y que apoya al gobierno. Solo entonces, contestó el ministro, eso no me compete. La responsabilidad de la situación la tiene el general Huerta. También me habían aleccionado para que influyera en Madero, a fin de que quitara el mando a Huerta y lo diera al general Ángeles, de lealtad insospechable. La víspera había hecho Huerta una infamia que justificaba el consejo de guerra aparte de la destitución. Por una calle estrecha que desembocaba a la ciudadela, había metido un regimiento de irregulares maderistas. Los sitiados, sin duda prevenidos, se habían limitado a soltar las ametralladoras. Toda la ciudad vio la carnicería y la traición. ¿Y Madero no ve?, exclamaban todos. O no vio a tiempo, o creyó más oportuno contemporizar, entregándose a lo irremediable, extremándole a Huerta la confianza para desarmarlo y por lo mismo que ya se sentía en sus manos. Esta hipótesis, sin embargo, parece contraria al carácter decidido de Madero. Su valentía instintiva se hubiera revelado de transigir con un canalla. Lo más probable es que el destino, al consumar fines tortuosos, ciega a los más lúcidos en el instante en que va a destruirlos. Sobreviene una especie de parálisis la víspera de las derrotas injustas pero inevitables. La maldición que pesa sobre nuestra patria oscureció la mente del más despejado de sus lijos, entorpeció la acción del más ágil de sus héroes. A Madero lo envolvió la sombra. Qué gran destino ignora estos eclipses. De la penumbra saldría el limpio y glorioso cometa rutilante de la historia patria, pero la nación caería en abismos que todavía no sobrepasa. Las versiones populares eran rigurosamente exactas. Victoriano Huerta acudía también a la embajada para verse de noche con los jefes sublevados, y si la traición no acababa de consumarse, era porque no se lograban acuerdos en la disputa del poder. Por su parte, el embajador tenía prisa. El 4 de marzo se acababa su representación y estábamos a mediados de febrero. Del reconocimiento del golpe de Estado por el gobierno americano dependía el éxito de los sublevados. Hubo más días de angustia y tedio. Cañoneos intermitentes recordaban a la ciudad que la lucha sangrienta se prolongaba. Por el barrio de Adriana, entre los jardines y chalets de lujo, hubo necesidad de levantar piras de cadáveres para quemar los caídos en las cercanías. Por las mañanas, siempre que había vehículos, me trasladaba a Palacio. Las tardes las pasaba con Adriana y las noches en mi casa. Corrió el rumor de que quizás se emprendería el ataque con tropas de refuerzo llegadas de los estados. En realidad, el refuerzo consistió en hacer traer al batallón de Blanquet, el mismo que meses antes ametralló en Puebla a los maderistas. El título honorífico de este Blanquet, cofrade de Victoriano Huerta, era haber sido el soldado que dio el tiro de gracia a Maximiliano. Parece que estos servicios de verdugo aseguran consideración permanente en ciertos ejércitos. Las declaraciones de los diarios arrancaban a Blanquet. No fueron tranquilizadoras. Aseguraba que su misión era contribuir a la pacificación del país, pero ni una palabra de la lealtad que ya se le negaba. Por fin, un mediodía, Victoriano Huerta puso cátedra digna de los más recientes matadores de hombres: Amaro, Calles o Eulogio Ortiz. En nuestra historia del crimen, el sacrificio de Gustavo Madero corre parejas con la emboscada que Carranza puso a Zapata, con la que Obregón y Calles pusieron a Villa. También el envenenamiento de Flores, rival peligroso de Calles, la ejecución de Serrano y Gómez, la de Topilejo y la que ha seguido, todo arranca de aquella tarde sombría, del encumbramiento de un traidor. Gustavo se había instalado en el palacio al lado de su hermano. Además había demostrado peligroso, rindiéndole él en persona a todo un grupo de oficiales, cuando el asalto a Palacio por los reyistas. Ya no se burlaban de él, lo temían, y Victoriano Huerta lo invitó a comer. Esta misma tarde, le dijo, tomaré la ciudadela, pero antes he mandado preparar un almuerzo en el restaurante Gambrinus, en el centro de la ciudad. Y quiero que usted nos acompañe. Estaremos yo y mis oficiales y algunos íntimos. 2 altos jefes vendrán a buscarlo a mediodía. Gustavo era un hombre arrojado. No tenía estimación por Huerta, pero le hubiera parecido indigno de su valor mostrarse indeciso en días que significaba peligro entrar y salir de palacio. Aceptó. Félix Díaz desconfiaba de Huerta y le exigía una prueba. Entrégame a Gustavo, le dijo,
y así comprenderé que no me tiendes una celada al proponerme la rendición. El pacto, además, ya había sido firmado. Los de Félix Díaz reconocerían a Huerta como presidente si derrocaba a Madero y recibirían en cambio unos puestos en el gabinete. Exigían unas aras de carne humana. Huitzilopochtli recomenzaba su reino interrumpido por el maderismo. Dos futuros generales recogieron a Gustavo como huésped y lo condujeron al reservado de Gambrinus. Todo el comercio de las cercanías estaba cerrado, pero fue mandado abrir el restaurante solo para consumar la fechoría. Se encontró Gustavo con otros oficiales que le rogaron esperase. A poco llegó Huerta, lo abrazó y empezó la comida. Huerta veía el reloj y parloteaba semiebrio. Por fin, interrumpiéndose, exclamó: «Vuelvo dentro de un instante. No se preocupen por mí». Escapó, y enseguida los bravos comensales se echaron sobre su huésped, lo amordazaron y lo subieron en un auto previamente dispuesto. En el camino lo golpearon en la cabeza con las pistolas, reglamentarias, para impedir que forcejeara y para callar sus voces de auxilio. En la ciudadela esperaba a su presa el caudillo Félix Díaz. Personalmente vejó a Gustavo ya malherido. Otros vinieron a picarle el vientre con bayonetas. A tirones lo desnudaron. Alguien le mutiló el miembro que acercó a los labios de la víctima. Luego lo pisotearon. Le dieron quizás el tiro de gracia. Lo cierto es que el cadáver no fue entregado a la familia. No sufrió autopsia. Destrozado lo mandaron a enterrar en secreto, y el ojo de vidrio de Gustavo anduvo de mano en mano como trofeo. Concluido su rito azteca, el caudillo de la ciudadela, como oficialmente empezó a titularse al sobrino del dictador, se fue a sus habitaciones privadas, recibió su barragana, se bañó, se perfumó. Enseguida montó un hermoso caballo y salió con sus huestes rumbo al palacio para cumplimentar al nuevo presidente. No pocas damas de la antigua aristocracia porfirista mojaron sus paños en lágrimas patrióticas y le arrojaron al paso del vencedor, que pálido y sonriente, dijeron los diarios al día siguiente, ostentaba un ramo de violetas por el ojal. Tan pronto como Huerta supo que Gustavo estaba entregado, bebió su aguardiente habitual, se encerró en el cuarto de guardia, y desde allí, emboscado, dirigió el asalto. Fuerte escolta al mando de dos oficiales de su estado mayor, penetró en la sala del consejo. Dirigiéndose a Madero lo declararon preso. En ese instante el ayudante presidencial, Gustavo Garmendia, mató de un tiro en la cabeza al oficial traidor, hirió al otro y puso en fuga a la escolta, pero no sin que antes disparase ésta, matando a uno de los amigos que comenzaban con Madero. Apenas levantados los muertos, reunió Madero a los pocos que estaban con él y asomó al balcón del palacio intentando llamar al pueblo en su auxilio. Afuera, las calles totalmente desiertas demostraban el cuidado que había tenido Huerta de aislar a su prisionero. Además, el pueblo no había querido moverse. Uno de los días anteriores, después de imprimir una proclama convocándolo, habíamos recorrido en un auto del gobierno todos los barrios humildes donde antes tuvimos fuerza y amistad. En todas partes se nos acogió con recelo. Y tenían razón, no les dábamos armas. La ciudad ya no era nuestra. El comandante desleal, en 8 días, con pretexto de unificar el mando, había dispuesto a comisarios, se había apoderado de todos los servicios. Por otra parte, es mucho más fácil llevar a un pueblo a tirar un gobierno que a defenderlo. Retirándose del balcón, Madero comprendió que no le quedaba otra esperanza que salir del palacio vivo. Afuera encontraría fuerzas que lo ampararan, forzaría la guardia, intentaría una de aquellas audacias que otras veces le habían dado el triunfo, en casos aparentemente perdidos. Bajando por el ascensor privado encontró libre la antesala de abajo, pero al desembocar al corredor le atajó al paso nada menos que el general Blanquet, al frente de su batallón de analfabetos. Todavía Madero se encargó con los hombres que apuntaban los rifles, les marcó el alto y exclamó: «Soy el presidente de la República, abajo esas armas». Tuvo un instante de vacilación la tropa, entonces Blanquet, temblando, avanzó pistola en mano. «¡Ríndase!», balbuceó. Sus oficiales se echaron sobre Madero, lo sujetaron, le registraron buscándole un arma. Sin pistola se había estado imponiendo al centenar de pistoleros. Se apresó también a los ministros que bajaron con Madero. A este le pusieron centinela de vista en un cuarto interior, después lo juntaron con su gabinete poniéndole escolta en la puerta. Ahora fue Victoriano Huerta quien salió al balcón. Las campanas de catedral, prevenidas por sus secuaces, lanzaron repiques de triunfo, lograron reunir a alguna gente que se acercó curiosa y tímida. Huerta, borracho, discursió a la plebe. Se había hecho cargo del poder.
salvaría la patria, bajarían los precios del pan y las cebollas. Textual. El pueblo estaría contento. Enseguida se entrevistó con sus prisioneros. Empezó tendiéndole la mano a Madero. Este la rehusó, llamándolo traidor. Tendió la mano a los ministros. Todos, a excepción de uno, rehusaron la mano del beodo. Poco después se decretó la libertad y lo de los ministros, pero siguieron presos el presidente y el vicepresidente. En catedral seguían las campanas a vuelo, la columna felicista se acercaba a palacio, lo que 10 días antes corrieron como liebres ante el fuego de unos cuantos leales, avanzaban ahora con insolencia de vencedores. Cada uno de los 400 traía el blasón de haber ayudado a matar a un solo hombre, el valiente Gustavo. Hubo entre la masa quien aclamó a los asesinos. Corría la voz de la ejecución de Ojo Parado, el mote de Gustavo. Sobre la sangre inocente derramada con impunidad, todavía la befa del canalla metropolitana. Se echaron Ojo Parado. ¡Viva Félix Díaz! Los sucesos de esta última tarde me cogieron en casa de Elena. Al saberlos, la saqué de su domicilio para llevarla con sus familiares y luego en mi bicicleta me encaminé a Tacubaya. En la esquina de Hambeckek me encontré con el regimiento de gendarmería sublevado en la Ciudadela, con Félix Díaz. Venían por delante unos brutos echando arengas. Ahora sí, muchachos. ¡Viva Oaxaca y mi general Félix Díaz! ¡Arriba, Félix! Poca gente desde la acera contempló la escena asombrada. Los jinetes, detrás, guardaban silencio siniestro. Me pareció que en un mal sueño me trasladaba a las épocas lúgubres de los cuartelazos a los Santana. Bajo el maderismo gozamos la ilusión de pertenecer a un pueblo culto. Ahora el pasado resurgía. Se iniciaba de nuevo el rosario de traiciones, los asesinatos, el cinismo, el robo. México y todos sus hijos volvíamos a entrar en la noche. Todo el mundo sabe lo que más tarde ocurrió. La Cámara de Diputados pudo salvar a México, si resiste la presión de las armas. Pero los jefes de los grupos gobernistas fallaron en su mayoría. El más significado de todos, Luis Cabrera, se había ausentado de México semanas antes de los sucesos, advertido quizás por sus viejas amistades reyistas. Gustavo, jefe de la mayoría, acababa de ser suprimido. No más de media docena de diputados votó contra la aceptación de renuncia de Madero. Sorprendió a algunos que, dado su temple, Madero consintiese en renunciar. Lo hizo porque se sintió desamparado del pueblo y porque se le dijo que esa era la manera de salvar la vida de todos sus amigos presos. Hubo después otra renuncia incalificable, la del ministro de Relaciones maderista, que por ley se convertía en presidente y que renunció al instante a fin de que la Cámara pudiese nombrar presidente interino al propio Victoriano Huerta. Se excusaban algunos de estas cobardías con el pretexto de que rindiéndolo todo al traidor se salvarían, por lo menos, las vidas del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Momentáneamente paralizada, la nación contempló todo este derrumbe, fascinada por el destino final de los altos funcionarios destituidos. La mañana siguiente avisaron a mi bufete que Sarita, con el resto de la familia Madero, se había refugiado en la embajada del Japón. Allí telefoneé para ofrecerme en lo que sirviera, y me pidieron que influyese con Henry Lane Wilson. Solo él podía impedir que don Francisco padeciese la misma suerte que Gustavo. Hacía tiempo que yo había cortado relaciones con Henry Lane. Sin embargo, aún a riesgo de sufrir un desaire, llamé por teléfono a la embajada, con la cortesía habitual del funcionario yanqui. El embajador se puso en persona al aparato. Don't worry, my friend. Madero seguía enviado en tren especial a Veracruz para embarcarlo. Eso era lo acordado. No corría peligro alguno. Ya les he dicho a estas gentes, these fellows, que basta de venganzas y que no deben seguir matando gente. But you be very careful. Stay out of it. Las seguridades del embajador que había condimentado el infame pastel tranquilizaron, no obstante, a los íntimos y empezó para mí una curiosa agonía. Me aterraba la suerte de Madero, expulsado del país y por lo mismo casi perdonado. A fin de cuentas, iba a resultar que Huerta le haría de héroe por librar al país de un mal gobierno, un gobierno débil. Y quedarían, no solo impunes, sino alabados, los mismos criminales que acababan de asesinar a Gustavo, los bajos traidores que ya empezaban el saqueo de la nación. Sin duda, el embajador los aconsejaba continuo. Perdonar a Madero era salvarlos ante la historia, consolidarlos en el poder. En cambio, si los salvajes obedecían su natural instinto, si el drama nacional profundo de Quetzalcóatl contra Huitzilopochtli se consumase de esta vez,
ya no solo con la expulsión de Quetzalcóatl, sino con su sacrificio en el altar que despedazó Cortés. Entonces quizás la misma iniquidad sin nombre provocaría reacción salvadora. Madero, perdonado, era inútil para sí mismo y para su patria. Madero, hombre, había hablado alguna vez de hacer un viaje a la India para dedicarse al ascetismo y a la filosofía, pero tal no era sin duda su destino. Su misma capacidad filosófica quizás no era extraordinaria. En cambio, qué perfecto mito legaría a la historia si con su muerte vilipendaba a los traidores, si su sacrificio provocaba la vindicta nacional. Madero asesinado sería una bandera de la regeneración patria. Hay ocasiones en que el interés de la masa reclama la sangre del justo para limpiarse las pústulas. Cada calvario desnuda la iniquidad del fariseo. Para remover a las multitudes era preciso que se consumase la maldad sin nombre. Lo peor que podía ocurrir era perdón otorgado por los usurpadores. Estuvo listo en la estación una mañana el tren que debía conducir a Madero al destierro, pero antes de que llegara el preso, se dio contraorden, se declaró cancelado el viaje. No se hizo público el motivo, pero se le ha relacionado con la actitud inesperada de un jefe que tuvo un instante de valentía. El general Velasco, comandante militar de Veracruz y más tarde terror de Pancho Villa, dijo que si Madero llegaba a Veracruz le rendiría honores de presidente. Su renuncia había sido arrancada bajo presión, lo que ocurría deshonraba al ejército. Lo triste es que este Velasco no hubiese sabido mantener hasta el fin su posición. Pronto se puso al servicio de Huerta. Por el momento, impidió el embarque de Madero. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno recibía noticias que el público ignoraba. En distintas partes del país ocurrían levantamientos contra con la bandera maderista. En los Estados Unidos, en diversas ciudades se celebraban manifestaciones de protesta por la manera como el embajador liquidaba la democracia en México. Una creciente inquietud acosaba a los fascinerosos que al fin decidieron deshacerse de su presa, las salas del Palacio Nacional, que en lo de adelante con tanta frecuencia habían de convertirse en conciliábulo de criminales, oyeron altercados que en forma más o menos alterada trascendían el público. Que si al proponerse el crimen de la barra, el beato dijo, hágase la voluntad de Dios. Que si Félix Díaz reclamaba que lo entregasen a los presos como le habían dado a Gustavo, lo cierto es que la responsabilidad moral abarca a todos los que entonces y después sirvieron al soldado borracho que se improvisaba presidente. La manera de la ejecución quedó encomendada a la pericia de los generales. La reliquia del ejército juarista, el del tiro de gracia Maximiliano, el heroico Blanquet, tomó a su cargo la faena. Se valió de un tal Cárdenas, coronel de los que se aplicaban la ley fuga en tiempos de Porfirio Díaz. Se hizo repartir las órdenes del propio Huerta, de Mondragón y de Blanquet, nuevos ministros del Estado, y preparó la fiesta sagrada del militarismo azteca, el sacrificio de los prisioneros en la sombra de la noche del 22 de febrero de 1913, a la semana del golpe de Estado. Bandas de felicistas recorrían aquellos días a la ciudad, obligaban a los transeúntes a dar vivas a Félix Díaz, asesinaban a capricho. Incendiaron La Nueva Era, periódico independiente, y saquearon casas de vencidos, y donde no quedó piedra sobre piedra fue en la finca de los Maderos, por la colonia Juárez. No era propiedad del expresidente, sino de sus padres, y estos le habían construido con dineros ganados en la industria. Nunca uno solo de ellos había disfrutado de cargos gubernamentales, ni uno solo de los parientes de Madero construyó casa propia durante el periodo de su gobierno. Ningún maderista funcionario se había enriquecido, pues todo esto irritaba al nuevo orden de cosas. ¿Cómo iban a perdonar a una familia honrada y a un presidente sin tacha a los que más tarde, convertidos en huertistas o carrancistas o en callistas, habían de levantar una colonia nueva en el sitio más costoso de la ciudad? Movida por el instinto que admira al ladrón y desprecia al hombre honesto, la plebe se ensañó en la casa honrada de los Madero. Había que destruir hasta los cimientos de la honradez, y desapareció el modesto hogar paterno del presidente honrado. Y siguen dando pingües rentas las casas mal habidas de los presidentes que han seguido a Madero. Se expulsaba el sistema maderista a la vez que se acababa con el hombre. Se arrasaba lo que tenían de extraño, desusado, aquello de no lucrar con el bien público, la sosez de no colgar a los rivales de los árboles de la plaza pública. Bien merecía el escarnio. Se acusaba a los Madero de tener sangre judía y se hubiera querido extinguir al clan entero. Eran todos honestos, laboriosos y sirvieron a la administración sin robarla.
estorbaban los planes de la dinastía sanguinaria y autóctona que tomaron de nuevo la posesión de la cosa pública. Madero sigue expulsado de México. La iglesia mexicana también se mostró alborozada. Desaparecía por fin aquel presidente sospechoso de espiritismo. ¿Qué importaba ahora que viniese un ebrio, inmoral, si lo que aquella suele perseguir es la heterodoxia, antes que la maldad y aún el ateísmo? En el diario de los católicos, El País, vimos todos con dolor y con sorpresa el cable papal en el que se felicitaba a Huerta por haber restablecido la paz y le enviaban bendiciones. Señaló este hecho inaudito, sin ánimo de agravar los cargos que pesan sobre la iglesia mexicana, y solo para que se vea uno de los pretextos, no la justificación, de las persecuciones religiosas que se han consumado con posterioridad. Por lo pronto, quienes por convención nos inclinábamos a un acercamiento del Estado mexicano con la iglesia, experimentamos ira y desconsuelo. Tras de varios días de zozobra, una mañana publicaron los diarios el boletín oficial de la muerte de Madero. Sin fuerza para leer los detalles, miré fijamente los encabezados. Un dolor no exento de consuelo raro me revelaba caminos incomprensibles del destino de las naciones. En la primera parada me bajé del tranvía y llorando caminé por la calzada de Tacubaya. Anduve cerca de una hora y al pasar frente a la casa de los Valles desde el balcón, Adolfo me llamó y me hizo entrar. Allí encontré una situación penosa. Valles había ya renunciado a su cargo, pero algunos familiares de su esposa figuraban en el nuevo régimen. Sin embargo, con bondad sincera y cortesía perfecta, me retuvieron hasta la hora del almuerzo. Los maderistas, decía Valle, a pesar de que hoy los persiguen, pasarán a la historia como una aristocracia cívica. Era confortante hallar en el estercolero la perla de un corazón noble. Aquello no podría subsistir sin castigo. Era menester levantar al país en armas. Ahora empezaba la revolución. Ya vería toda aquella canalla lo que era pegar si de pegar se trataba. El pueblo no había intervenido en aquel drama y salía de él sin caudillo. Ya se inventarían caudillos. Lo que importaba como cuestión de honor era la venganza. Al llegar a mi casa me daba vergüenza abrazar a mis hijos. Me sentí humillado de legarles una patria envilecida. Nuestro país no se merecía Madero, había dicho Adolfo. Por la tarde el buen amigo se presentó a mi casa. Había averiguado entre las gentes de la nueva situación sus intenciones respecto de mí. No teniendo yo cargo que pudieran quitarme ni enemistad personal con ninguno de ellos, optaban por no tomarme en cuenta. Si yo me avenía a quedarme tranquilo, no exigían por ello ningún compromiso, ni lo había contraído. Estaba seguro de que no tardarían en producirse levantamientos. En el norte toda nuestra esperanza se cifraba en don Abraham González, gobernador de Chihuahua, que podía poner en pie de guerra su estado. Pronto se supo que los militares, después de aprenderlo en Chihuahua, lo habían bajado del tren en una estación desierta y lo habían asesinado. El ejecutor de la hazaña recibía como premio la banda del general. Adolfo Valles, inspirado siempre en el noble afecto, me leccionaba. Déjese ya de buscar revanchas. Han caído ustedes sin deshonra, y eso basta. Lo reconocen así los mismos enemigos. El nuevo ministro X me ha dicho que lo lleve usted con él. Salía yo de mañana para buscar a los leales, procurábamos comunicarnos con los grupos de los estados, mientras esperaba por la reforma. Vi acercarse a mi taxi un sujeto sonriente. Era Pansy. Ingeniero, ¿usted anda escapado? Pregunté. ¿Con cargo importante y codiciable? No, repuso Pansy. No he tenido novedad y todavía no sé si aceptan mi renuncia. Sí, quizá me dejen fuera. Querrán ese encargo para sus íntimos. ¿No le parece? Pues ahora, añadió, lo lógico es que Félix Díaz sea el presidente. Veíase tan lamentable aquel rostro inquieto por el puesto que perdía, en acecho ya de perspectivas desesperadas, que volví la cara para no verlo. Me debía servicios, por eso no lo insulté. Era lógico que el vencedor subiese al poder. Sí, pero contra la lógica estaba nuestro despecho, contra la intriga estaba todo un pueblo ofendido en su entraña. Ya verán los lógicos. Mientras más infamia se fuese acumulando, mayor sería el estallido nacional. Oscuramente, tímidamente, se esparcían los rumores. En Guerrero se habían vuelto a levantar en armas los Figueroa. Salieron tropas para Guerrero. En Sonora la legislatura desconocía el nuevo régimen. De Coahuila llegaban noticias vagas. Don Venustiano ponía condiciones. No era maderista,
Él también había estado a punto de levantarse contra Madero, pero ahora reclamaba que le conservasen el gobierno de Coahuila, y mientras Rodolfo Reyes salía a parlamentar con Carranza, la legislatura de Coahuila, por voto unánime, impuso el camino de la rebelión. No todo estaba perdido. Era el momento de conspirar y repartir los fermentos. En mi bufete comencé a despedir clientes. Otros me dejaron antes de que los despidiera. Aquello sería centro de conjuraciones hasta que viniese a cerrarlo la policía. El pormenor de estos días pavorosos requiere, por su extensión, el espacio aireado de otro volumen. Ojalá me sea dado escribirlo pronto y deshacerme de tanto recuerdo en favor de la imprenta, pues a semejanza del marinero Coleridge, till my ghastly tale is told, this heart within me burns. Fin.